Grupo de pastores hondureños. Prepara preguntas trampa. Pero el padre Luis los deja sin argumentos. El silencio en la habitación del hotel era ensordecedor. 12 hombres se miraban entre sí, sabiendo que en pocas horas todo habría terminado. Uno de ellos saldría victorioso, o todos caerían juntos. Durante 3 semanas habían planeado cada detalle. Cada pregunta había sido pulida hasta la perfección. Cada trampa teológica diseñada para ser letal. No habría escapatoria posible. Esta vez, el famoso sacerdote católico que había humillado a tantos pastores en toda América Latina, se enfrentaría a su Waterloo. ¿Están seguros de que funcionará?, preguntó una voz temblorosa desde el fondo de la habitación. Tiene que funcionar, respondió el líder del grupo con determinación férrea. Hemos estudiado cada uno de sus videos, cada debate, cada respuesta que ha dado en los últimos 5 años. Conocemos sus patrones, sus argumentos favoritos, sus puntos débiles. Esta vez no se escapará. El padre Luis Toro acababa de llegar a Tegucigalpa sin saber lo que le esperaba. La invitación había llegado como muchas otras. Una conferencia de apologética en el Hotel Presidente. 500 personas confirmadas. Tema libre sobre defensa de la fe católica. Lo que no sabía era que detrás de esa invitación aparentemente inocente, se escondía la operación más sofisticada que el protestantismo hondureño había montado jamás para desacreditar a un apologista católico. Pastor Esteban Martínez, presidente de la Alianza Evangélica de Honduras, había logrado algo que muchos consideraban imposible: unir a 15 denominaciones protestantes diferentes en una sola misión. Bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, todos habían puesto de lado sus diferencias doctrinales para enfocarse en un enemigo común. Hermanos, había dicho Esteban en la reunión final, este hombre ha convertido a cientos de nuestros fieles al catolicismo. Ha humillado a pastores respetados en toda América Latina. Su influencia está creciendo como cáncer en nuestros países. Si no lo detenemos aquí, en Honduras, perderemos toda credibilidad. La estrategia era brillante en su simplicidad. Cada uno de los 12 pastores seleccionados haría una pregunta específica, diseñada para llevar al padre Luis hacia una contradicción irreconciliable. Habían identificado lo que consideraban las 5 debilidades fatales de la apologética católica: la intercesión de los santos, la autoridad papal, la salvación por obras, la veneración de María y la tradición versus la sola escritura. Pastor Roberto Castellanos, de la Iglesia Bautista Central, sería el primero en atacar. Su pregunta sobre la intercesión de María había dejado sin respuesta a 3 sacerdotes católicos en El Salvador el año anterior. Pastor Miguel Hernández, pentecostal, atacaría la autoridad papal con una serie de versículos que, según él, demostraban que Pedro nunca fue superior a los otros apóstoles. Pastor Fernando López, presbiteriano, tenía preparada una pregunta sobre la salvación que había reducido al silencio a un teólogo católico en Guatemala. Los otros 9 tenían sus propias armas letales, cada una probada previamente en otros debates. Pero había algo que no habían calculado en sus planes meticulosos: la naturaleza impredecible de la verdad, cuando es defendida por alguien que la conoce profundamente. El salón de convenciones se llenó rápidamente. Los católicos se sentaron en el lado derecho, los protestantes en el izquierdo y los curiosos en el centro. La tensión era palpable. Muchos sabían que algo extraordinario estaba por suceder, aunque no sabían exactamente qué. Cuando el padre Luis subió al estrado, fue recibido con una ovación de los católicos y un silencio calculado de los protestantes. El sacerdote venezolano, sin saber que estaba caminando hacia una emboscada cuidadosamente preparada, sonrió genuinamente y comenzó su presentación sobre la importancia del diálogo entre cristianos. Hermanos, comenzó el padre Luis, he venido a Honduras con un solo propósito: compartir el amor de Cristo que encontramos en su iglesia. Sé que hay hermanos separados aquí presentes, y quiero que sepan que los considero hermanos en Cristo, aunque diferimos en algunas interpretaciones doctrinales. La humildad del sacerdote contrastaba dolorosamente con las intenciones hostiles que se escondían en la sección protestante. Ahora, continuó el padre Luis, me encantaría responder cualquier pregunta que tengan sobre la fe católica. Los invito a que me desafíen, que me pongan a prueba con la Escritura. La verdad no teme al escrutinio. Era exactamente la invitación que los 12 pastores habían estado esperando. Pastor Roberto Castellanos se puso de pie inmediatamente, con una confianza que irradiaba por todo el salón. Padre Luis, respeto su dedicación, pero tengo una pregunta muy específica que espero pueda responder satisfactoriamente. Por supuesto, hermano Roberto. Lo escucho. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5.
Pablo dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sin embargo, ustedes los católicos oran a María pidiendo su intercesión. No están poniendo a María en el lugar que solo le corresponde a Cristo como único mediador. La pregunta había sido perfeccionada durante semanas. Roberto había usado esa misma formulación para derrotar a 3 sacerdotes católicos en debates anteriores. Era, según él, incontestable. El padre Luis sonrió suavemente y abrió su Biblia. Excelente pregunta, hermano Roberto. Y me alegra que cite específicamente Timoteo, porque vamos a partir exactamente de ahí. El sacerdote se acercó más al micrófono. Hermano, dígame, ¿su esposa ora por usted? Sí, pero... ¿Y cuando ella intercede por usted ante Dios, está usurpando el lugar de Cristo como único mediador? Roberto titubeó. No había esperado que le devolvieran una pregunta. No, pero eso es diferente. ¿En qué es diferente, hermano? Cuando su esposa ora por usted, está mediando, está intercediendo. Sin embargo, su intercesión no compite con la de Cristo, participa de ella. El padre Luis pasó las páginas de su Biblia. Mire conmigo Apocalipsis 5, versículo 8. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermano, estos ancianos en el cielo están presentando las oraciones de los fieles ante Dios. ¿No es esto intercesión? Roberto comenzó a sentir que el terreno se movía bajo sus pies. Y en Apocalipsis 8, versículo 3, continuó el padre Luis. Un ángel se puso junto al altar con un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Los mismos ángeles interceden por nosotros. Pero esos pasajes son simbólicos, protestó Roberto. ¿Simbólicos? Entonces también debe ser simbólica la divinidad de Cristo en Apocalipsis, que usa el mismo lenguaje figurativo. Hermano, no puede aceptar las partes que le convienen y rechazar las que no. El padre Luis cerró la Biblia momentáneamente. Pero no necesitamos quedarnos en Apocalipsis. En Job 42, Dios le dice a los amigos de Job, vayan ahora a mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes. Dios mismo está estableciendo que Job intercederá por otros. Roberto se sentó sin responder, claramente derrotado por una pregunta que había considerado infalible. Pastor Miguel Hernández se levantó inmediatamente, decidido a recuperar la iniciativa. Padre Luis, respeto sus explicaciones sobre la intercesión, pero hablemos de algo más fundamental, la autoridad papal. En Mateo 16, cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, claramente se refiere a la confesión de Pedro, no a Pedro mismo. ¿Cómo justifican ustedes la supremacía papal basándose en un malentendido del texto? Miguel había usado esta pregunta para humillar a un obispo católico en Nicaragua 2 años atrás. Hermano Miguel, examinemos el texto cuidadosamente, respondió el padre Luis con paciencia. Jesús dice literalmente, tú eres Pedro, Petros en griego, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Algunos argumentan que hay diferencia entre Petros y Petra, pero olvidan algo crucial. Jesús no habló en griego, habló en arameo. El padre Luis escribió en una pizarra que había pedido. En arameo Jesús dijo, tú eres Kepa, y sobre esta Kepa edificaré mi iglesia. La misma palabra para ambas referencias. Los traductores griegos usaron palabras diferentes por gramática, no por teología. Miguel frunció el ceño, pero el padre Luis continuó. Pero incluso si aceptáramos su interpretación, hermano, fíjese en el versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se le dan las llaves? ¿A la confesión? ¿A la revelación? No. Se le dan específicamente a Pedro. Pero ese poder se da también a todos los apóstoles en Mateo 18. Objetó Miguel. Exactamente. Y eso demuestra que Pedro no gobierna solo, sino en comunión con los demás apóstoles. Exactamente como funciona la Iglesia Católica. El Papa gobierna con los obispos, no sobre ellos. Miguel se dio cuenta de que había caído en la misma trampa que Roberto. Pastor Fernando López se levantó con determinación renovada. Padre Luis, todas estas explicaciones son interesantes, pero hablemos del corazón del Evangelio, la salvación. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice claramente, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, pues es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo reconcilia esto con la enseñanza católica de que necesitamos obras para salvarnos? Fernando sonrió confiadamente. Esta era su pregunta estrella, la que había usado para convertir a 17 católicos a su iglesia presbiteriana.
Hermano Fernando, me alegra que cite Efesios, respondió el padre Luis. Pero lea el versículo siguiente, el 10, que siempre omiten. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fernando sintió un escalofrío. Pablo dice que somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. Pero hermano, una vez salvados, las obras son parte esencial de nuestro caminar cristiano. El padre Luis abrió la Biblia nuevamente. Mire Santiago 2:24. Ven que el hombre es justificado por obras y no solamente por fe. ¿Está Santiago contradiciéndolo a Pablo? Sí, admitió Fernando honestamente. No, hermano. Pablo habla de la justificación inicial cuando Abraham creyó en Génesis 15. Santiago habla de cuando Abraham demostró esa fe ofreciendo a Isaac décadas después en Génesis 22. Pablo habla del momento de recibir la gracia. Santiago habla de perseverar en ella. El padre Luis se acercó más a Fernando. Hermano, ¿por qué Pablo dice en Filipenses 2:12? Trabajen en su salvación con temor y temblor, si la salvación fuera un evento de una vez para siempre. Fernando no tenía respuesta. Uno por uno, los 9 pastores restantes hicieron sus preguntas cuidadosamente preparadas. Y una por una, cada pregunta fue respondida no con evasivas o argumentos débiles, sino con la escritura misma interpretada de maneras que ninguno de ellos había considerado jamás. Pastor Carlos Morales preguntó sobre la veneración de María. El padre Luis respondió citando Lucas 1:48, donde María misma profetiza: «Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones». Pastor David Sánchez atacó la tradición. El padre Luis citó 2 de Tesalonicenses 2:15. Manténganse firmes y conserven las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Pastor Andrés Vargas cuestionó el papado. El padre Luis explicó cómo Pedro ejerció autoridad suprema en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Cada pregunta trampa se convertía en una oportunidad para que el padre Luis demostrara la solidez de la doctrina católica. Cuando el último pastor terminó su pregunta y recibió una respuesta igualmente contundente, el silencio en el salón era total. Pastor Esteban Martínez, el organizador de toda la operación, se puso de pie con el rostro pálido. «Padre Luis», dijo con voz quebrada, «¿cómo sabemos que su interpretación de estos versículos es la correcta? Cada persona puede hacer que la Biblia diga lo que quiera». Era la pregunta final, la última carta que tenía para jugar. «Excelente pregunta, hermano Esteban. Dígame, ¿cómo sabe usted que el Evangelio de Mateo pertenece a la Biblia? Porque está en la Biblia. Eso es circular. ¿Cómo sabemos qué libros forman la Biblia? El Nuevo Testamento no tiene tabla de contenidos». Esteban se quedó sin palabras. Fue la Iglesia Católica, en los concilios de Hipona y Cartago, quien estableció definitivamente el canon bíblico. Hermano, cuando usted acepta que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los únicos evangelios auténticos, está confiando en la autoridad de la misma Iglesia que dice que está equivocada en todo lo demás. El argumento era devastador en su lógica. Si la Iglesia estaba tan corrupta como afirman los reformadores, continuó el padre Luis, ¿cómo confían en que acertó en algo tan crucial como determinar qué libros son palabra de Dios? Esteban se sentó derrotado. Lo que había comenzado como una emboscada cuidadosamente planificada, se había convertido en una demostración magistral de por qué la apologética católica había resistido 500 años de ataques protestantes. Cuando el evento terminó, algo extraordinario ocurrió. En lugar de salir derrotados y furiosos, muchos de los pastores que habían venido a atacar se acercaron al padre Luis con expresiones de respeto y curiosidad genuina. Pastor Roberto Castellanos fue el primero. «Padre Luis, durante 20 años he predicado contra el catolicismo. Esta noche he descubierto que muchas de mis objeciones no tenían fundamento sólido. ¿Podría recomendarme algunos libros para estudiar estas cuestiones más profundamente?» Pastor Miguel Hernández lo siguió. «Padre, siempre me había molestado que los católicos tuvieran respuestas para todo. Ahora entiendo por qué. Las respuestas están en la misma escritura que nosotros citamos». Uno por uno, 8 de los 12 pastores que habían venido a tender trampas se acercaron para pedir material de estudio católico. Pastor Esteban Martínez fue el último en acercarse. «Padre Luis», dijo con lágrimas en los ojos, «yo organicé todo esto para destruir su credibilidad, pero usted respondió cada pregunta con humildad, paciencia y conocimiento profundo de la Escritura. ¿Cómo puede perdonarme?» «Hermano Esteban», respondió el padre Luis con una sonrisa genuina, «no tengo nada que perdonar. Usted hizo preguntas sinceras buscando la verdad. Eso es exactamente lo que todo cristiano debería hacer.
Pero vine aquí con intenciones hostiles. Y yo vine aquí con amor por la verdad. Al final, la verdad siempre triunfa, hermano. Esa noche, la operación más sofisticada que el protestantismo hondureño había montado para desacreditar a un apologista católico se convirtió en el evento que llevó a la conversión de más protestantes en la historia del país. Los 12 pastores que habían venido a tender trampas se fueron con preguntas genuinas que cambiarían sus vidas para siempre. Y el padre Luis Toro, que había llegado a Honduras sin saber que caminaba hacia una emboscada, se fue sabiendo que la verdad, una vez más, había demostrado ser más poderosa que cualquier estrategia humana para contenerla. Pero la historia no terminó esa noche en el Hotel Presidente. Pastor Esteban Martínez regresó a su casa cerca de la medianoche, sabiendo que tenía que enfrentar una de las decisiones más difíciles de su vida ministerial. Su esposa, Patricia, lo esperaba despierta en la sala. ¿Cómo te fue, amor? ¿Lograron desenmascarar al sacerdote católico? Esteban se sentó pesadamente en el sofá y tomó las manos de su esposa. Patricia, necesito contarte algo. Esta noche no salió como esperábamos. Durante la siguiente hora, Esteban le relató cada detalle del evento. Patricia escuchaba con creciente asombro mientras su esposo le contaba cómo cada pregunta cuidadosamente preparada había sido respondida con una profundidad bíblica que ninguno de ellos había anticipado. Esteban, dijo Patricia cuando él terminó su relato, durante 20 años te he escuchado predicar sobre la importancia de seguir la verdad sin importar las consecuencias. Si realmente crees que este sacerdote tenía mejores respuestas que ustedes, ¿no deberías investigar más? Patricia, ¿te das cuenta de lo que estás sugiriendo? Soy presidente de la Alianza Evangélica de Honduras. Tengo una congregación de 800 personas. Si empiezo a cuestionar nuestras doctrinas fundamentales... Esteban, ¿recuerdas lo que predicaste el mes pasado sobre los bereanos? Les dijiste a los hermanos que debían examinar las Escrituras para ver si lo que escuchaban era verdad. ¿Cómo puedes pedirles a ellos que hagan eso si tú mismo no estás dispuesto a hacerlo? Las palabras de Patricia golpearon a Esteban como un martillo. Era exactamente el mismo argumento que había usado durante años para animar a su congregación a estudiar las Escrituras. Al día siguiente, Esteban se levantó temprano y se dirigió a su oficina pastoral. En lugar de preparar su sermón dominical como siempre hacía los viernes, tomó una decisión que cambiaría su vida. Comenzaría a estudiar seriamente las afirmaciones católicas que había escuchado la noche anterior. Su primera parada fue la librería católica San José en el centro de Tegucigalpa. Nunca había entrado a una librería católica en su vida, pero sabía que necesitaba leer material católico de primera mano, no interpretaciones protestantes de lo que enseñaba el catolicismo. «Buenos días», saludó tímidamente a la anciana que atendía el lugar. «Busco libros sobre doctrina católica básica». La señora lo miró con curiosidad, claramente reconociendo que no era católico. ¿Es para estudio personal o para refutar? La pregunta directa tomó a Esteban por sorpresa. «Para estudio honesto, señora. Quiero entender qué enseña realmente la Iglesia Católica». La anciana sonrió y le entregó 3 libros. El Catecismo de la Iglesia Católica, Apologética Cristiana del padre José Antonio Fortea, ¿Y por qué soy católico? De G.K. Chesterton. «Joven», le dijo la anciana mientras él pagaba, «estos libros cambiarán su vida si los lee con corazón abierto». Esteban pasó todo el viernes leyendo. Para su creciente asombro, descubrió que muchas de las doctrinas que había atacado durante años como antibíblicas estaban cuidadosamente fundamentadas en la Escritura y en los escritos de los primeros cristianos. El sábado por la mañana recibió una llamada que no esperaba. Era Pastor Roberto Castellanos, quien había hecho la primera pregunta la noche del jueves. «Esteban, hermano, ¿podemos reunirnos? Necesito hablar contigo sobre lo que pasó anteayer». Se encontraron en una cafetería discreta en la zona norte de Tegucigalpa. Roberto llegó con una expresión que Esteban reconoció inmediatamente. Era la misma expresión de confusión y búsqueda que él había tenido durante los últimos 2 días. «Esteban», comenzó Roberto sin preámbulos, «anoche no pude dormir. Seguí pensando en la respuesta del padre Luis sobre la intercesión de los santos. Durante 15 años he predicado que orar a los santos es idolatría, pero nunca me había preguntado seriamente, ¿por qué es diferente que mi esposa ore por mí? Roberto, yo he estado pasando por lo mismo. Ayer compré libros católicos y... ¿Tú también? Hermano, yo pasé toda la noche leyendo sobre los padres de la iglesia en internet. ¿Sabías que San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Juan, ya hablaba de la autoridad episcopal en el año 100 después de Cristo? Esteban se quedó callado. También había descubierto eso en sus lecturas. Roberto, ¿qué vamos a hacer? Si realmente la Iglesia Católica tiene razón en estas cuestiones fundamentales,
Entonces nosotros hemos estado predicando errores durante años. Esteban, yo creo que necesitamos seguir estudiando. Pero esta vez estudiando honestamente, no buscando confirmar lo que ya creemos. Los dos pastores decidieron formar un grupo de estudio secreto. Durante las siguientes 2 semanas, se reunían 3 veces por semana para estudiar historia del cristianismo primitivo, documentos de los primeros concilios y escritos de los padres de la Iglesia. Lo que descubrieron los dejó atónitos. Muchas de las doctrinas que habían considerado invenciones católicas medievales estaban claramente presentes en los escritos cristianos de los primeros siglos. San Justino Mártir, en el año 150, describía la celebración eucarística de manera casi idéntica a la misa católica moderna. San Ireneo, en el año 180, hablaba de la sucesión apostólica y la autoridad de Roma. San Cipriano, en el año 250, defendía la intercesión de los mártires. Roberto, dijo Esteban después de una sesión particularmente intensa de estudio, creo que tenemos que admitir algo difícil. Hemos estado equivocados en muchas cosas fundamentales. Esteban, yo llegué a la misma conclusión hace 3 días. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo le decimos a nuestras congregaciones que durante años les hemos enseñado doctrinas que no tienen fundamento histórico sólido? Era la pregunta que ambos habían estado evitando. El domingo llegó demasiado pronto para Esteban. Se paró detrás del púlpito de la iglesia evangélica Nuevo Amanecer, mirando a las 800 personas que habían venido a escuchar la palabra de Dios de sus labios. Muchas de estas familias habían estado en la congregación desde que él había llegado como pastor joven hace 18 años. Hermanos, comenzó Esteban con voz temblorosa, hoy quiero hablarles sobre algo muy importante. La humildad de reconocer cuando podemos estar equivocados. Era un sermón completamente diferente al que había planeado originalmente. Habló sobre los bereanos, sobre la importancia de examinar las Escrituras, sobre el valor de cuestionar incluso nuestras creencias más arraigadas cuando encontramos evidencias que las desafían. Al final del sermón, don Carlos Mejía, uno de los miembros fundadores de la iglesia, se acercó con preocupación evidente. Pastor Esteban, su sermón de hoy sonó muy diferente, casi como si estuviera dudando de nuestras doctrinas fundamentales. Don Carlos, respondió Esteban cuidadosamente, solo estoy recordándole a la congregación que debemos estar siempre abiertos a crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Pastor, espero que no esté siendo influenciado por ese sacerdote católico que vino la semana pasada. Mi hijo me dijo que algunos pastores salieron muy impresionados de ese evento. El comentario de don Carlos confirmó los temores de Esteban sobre cómo sería recibida cualquier sugerencia de que las respuestas católicas habían sido convincentes. Esa tarde, Esteban tomó una decisión que sabía que sería controvertida. Llamó al padre Luis Toro. Padre Luis, habla Esteban Martínez, el pastor que organizó el evento del jueves pasado. Pastor Esteban, me da mucho gusto escuchar de usted. ¿Cómo ha estado, hermano? Padre, he estado estudiando mucho desde nuestro encuentro. Y tengo que ser honesto. Las respuestas que usted dio esa noche han revolucionado mi manera de ver muchas doctrinas. Eso me alegra mucho, hermano. ¿En qué puedo ayudarlo? Padre, ¿sería posible que regresara a Honduras? Hay varios pastores que, como yo, queremos hacer preguntas más profundas, pero esta vez no como enemigos, sino como hermanos que buscan sinceramente la verdad. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Pastor Esteban, por supuesto que regreso. Pero quiero asegurarme de que entiendo. ¿Está usted hablando de un diálogo genuino, no de otro intento de confrontación? Padre, después de lo que pasó la semana pasada, creo que varios de nosotros hemos entendido que la confrontación no nos lleva a ningún lado. Queremos diálogo honesto. En ese caso, hermano, estaré allí la próxima semana. La noticia de que el padre Luis regresaría a Honduras se extendió rápidamente por la comunidad evangélica. Esta vez, sin embargo, las reacciones fueron muy diferentes. Algunos pastores, especialmente los que no habían asistido al primer evento, organizaron una campaña de oposición. Distribuyeron volantes advirtiendo sobre la infiltración católica en las iglesias evangélicas y pidiendo que los fieles no asistieran al segundo encuentro. Pero otros pastores, especialmente aquellos que habían estado presentes en el primer evento, comenzaron a expresar abiertamente su interés en el diálogo. Pastor Miguel Hernández publicó en su página de Facebook: como pastor pentecostal, siempre he creído en la importancia de buscar la verdad. El próximo encuentro con el padre Luis será una oportunidad de hacer preguntas honestas sobre temas que nos han dividido durante siglos. Pastor Fernando López fue aún más directo. Durante 20 años prediqué que los católicos no conocían la Biblia. La semana pasada descubrí que hay un sacerdote católico que conoce la Escritura mejor que yo. Eso merece mi respeto y mi atención.
El segundo encuentro se programó para el viernes siguiente en el mismo Hotel Presidente, pero esta vez la dinámica sería completamente diferente. En lugar de preguntas trampa diseñadas para humillar, habría un diálogo estructurado sobre las diferencias doctrinales principales entre católicos y protestantes. Pastor Esteban había propuesto un formato específico. Cada pastor haría una pregunta sincera sobre un tema que realmente lo inquietaba, y el padre Luis respondería con el tiempo necesario para explicar completamente la posición católica. Hermanos, dijo Esteban en la reunión preparatoria con los 8 pastores que participarían. Esta vez no vamos como enemigos. Vamos como hermanos cristianos que quieren entender mejor las diferencias doctrinales que nos separan. Pastor Roberto había preparado una pregunta completamente diferente a la de la semana anterior. Padre Luis, si la Iglesia Católica tiene la interpretación correcta de la Escritura, ¿por qué permitió Dios que surgiera la Reforma Protestante? ¿No sería eso un fracaso de la Iglesia? Pastor Miguel quería preguntar sobre la relación entre escritura y tradición. ¿Cómo sabemos cuándo una tradición es auténticamente apostólica y cuándo es solo una costumbre humana? Pastor Fernando había preparado la pregunta más personal de todas. Padre Luis, si yo llegara a convencerme de que la Iglesia Católica tiene razón, ¿qué pasaría con mi ministerio, mi familia, mi congregación? ¿Cómo se maneja una transición así? Era una pregunta que revelaba que Fernando ya estaba considerando seriamente la posibilidad de conversión. El viernes llegó con una expectación muy diferente a la de la semana anterior. Esta vez no había hostilidad en el ambiente, sino una curiosidad genuina y un respeto mutuo que había estado ausente en el primer encuentro. El padre Luis llegó al hotel con una sonrisa más relajada que la vez anterior. Podía sentir que esta vez realmente tendría un diálogo, no una emboscada. Hermanos pastores, comenzó el padre Luis cuando se sentaron en círculo en una sala más pequeña. Quiero agradecerles por su valentía. Sé que para muchos de ustedes esto puede ser controversial en sus denominaciones. Padre, respondió Esteban, hemos decidido que la búsqueda de la verdad es más importante que mantener posiciones cómodas. Durante las siguientes 4 horas, el diálogo que se desarrolló fue uno de los más profundos y transformadores en la historia del cristianismo hondureño. Cuando Pastor Roberto preguntó sobre la Reforma, el padre Luis respondió con una humildad que sorprendió a todos. Hermano Roberto, la Reforma surgió porque había abusos reales en la Iglesia del siglo XVI. Muchas de las críticas de Lutero sobre la corrupción clerical eran justificadas, pero el error fue tirar al bebé con el agua sucia. Junto con los abusos, se rechazaron doctrinas auténticas que habían existido desde los primeros siglos. ¿Entonces reconoce que la Iglesia Católica había fallado? Por supuesto, hermano. Los católicos no creemos que la Iglesia sea impecable. Creemos que es indefectible, que nunca perderá la verdad esencial, pero que sus miembros pueden fallar gravemente en vivirla. La honestidad del padre Luis en reconocer los fallos históricos de la Iglesia Católica generó un respeto aún mayor entre los pastores presentes. Cuando Pastor Miguel preguntó sobre escritura y tradición, el padre Luis explicó: Hermano Miguel, la tradición no es algo añadido a la escritura, sino el contexto vivo en el que la escritura nació. Los apóstoles predicaron durante años antes de que se escribiera una sola línea del Nuevo Testamento. Esa predicación oral es lo que llamamos tradición apostólica. Pero ¿cómo sabemos que esa tradición oral es auténtica? Por la misma autoridad que nos dice qué libros forman la Biblia, hermano. Si confiamos en la Iglesia para el canon bíblico, ¿por qué no confiar en ella para preservar las enseñanzas orales de los apóstoles? La pregunta de Pastor Fernando sobre las implicaciones personales de una posible conversión generó el momento más emotivo del encuentro. Padre Luis, dijo Fernando con voz quebrada, si yo llegara a convencerme de que ustedes tienen razón, perdería todo, mi ministerio, mis ingresos, probablemente mi familia. ¿Vale la pena la verdad si cuesta tanto? El padre Luis se levantó y se acercó a Fernando. Hermano Fernando, solo usted puede responder esa pregunta. Pero recuerde las palabras de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La verdad siempre tiene un costo, pero el costo de evitarla es aún mayor. Fernando comenzó a llorar. Padre, durante 3 semanas he estado leyendo a los padres de la Iglesia, estudiando la historia del cristianismo primitivo, y cada día estoy más convencido de que hemos estado equivocados en muchas cosas fundamentales. Fernando, dijo el padre Luis suavemente, la conversión auténtica no es un evento emocional. Es un proceso que requiere tiempo, oración y mucho discernimiento. No tome decisiones precipitadas. Pero padre, ¿cuánto tiempo debo esperar para seguir mi conciencia? El tiempo que necesite para estar completamente seguro, hermano. La verdad puede esperar. Lo que no puede esperar es la honestidad con uno mismo.
Cuando el encuentro terminó cerca de la medianoche, algo extraordinario había ocurrido. Los 8 pastores que habían llegado como protestantes convencidos se fueron como hombres profundamente cuestionados sobre muchas de sus creencias fundamentales. En las siguientes semanas, 3 de ellos iniciarían procesos formales de investigación sobre la Iglesia Católica. 2 años después, 5 de los 8 habrían sido recibidos en la Iglesia Católica, incluyendo a Pastor Esteban Martínez. Pero esa noche, mientras regresaban a sus casas, lo único que sabían era que la verdad que habían estado evitando durante años ya no podía ser ignorada. El grupo de pastores hondureños que había planeado la emboscada perfecta contra el padre Luis Toro había terminado siendo conquistado no por argumentos sofisticados, sino por la simple pero irresistible fuerza de la verdad bíblica católica, presentada con humildad y amor. Y en Honduras, como en tantos otros países de América Latina, la semilla de la conversión había sido plantada en corazones que habían tenido el valor de buscar la verdad sin importar las consecuencias. La noticia se extendió como fuego por toda Centroamérica. En menos de una semana, el video del encuentro en Tegucigalpa había sido visto por más de 2 millones de personas en YouTube. Los comentarios se dividían entre católicos celebrando y protestantes furiosos, pero había algo más. Cientos de pastores evangélicos de toda la región pidiendo información para organizar encuentros similares en sus países. Pastor Esteban Martínez despertó el lunes siguiente convertido en el hombre más controversial del protestantismo hondureño. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de pastores, periodistas y líderes denominacionales de toda América Latina. La primera llamada que decidió responder fue del pastor Germán Villalobos, presidente de la Confederación Evangélica de Costa Rica. Esteban, hermano, ¿qué pasó realmente allá? Los videos que circulan muestran a pastores respetados siendo completamente derrotados por un sacerdote católico. Germán, no fuimos derrotados, fuimos educados. Hay una diferencia importante. ¿Educados? Esteban, ¿estás escuchándote? Suenas como si estuvieras defendiendo al catolicismo. Germán, te hago una pregunta simple. ¿Puedes tú responder las preguntas que nos hizo el padre Luis? ¿Puedes explicar cómo sabemos qué libros forman la Biblia sin recurrir a la autoridad de la Iglesia que estableció el canon? Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Esteban, esas son preguntas capciosas diseñadas para confundir. ¿Capciosas? Germán, son preguntas legítimas que cualquier teólogo serio debería poder responder. Si nuestras doctrinas son verdaderas, deberían resistir cualquier escrutinio. Germán colgó abruptamente, pero Esteban sabía que había plantado una semilla de duda que crecería. La segunda llamada fue más inesperada. Era del pastor Ricardo Mendoza de Guatemala, uno de los predicadores más famosos de la televisión evangélica centroamericana. Pastor Esteban, he visto los videos de su encuentro con el padre Luis Toro. Quiero invitarlo a mi programa de televisión para que explique qué pasó realmente. Pastor Ricardo, ¿está seguro? Mi testimonio podría no ser lo que sus televidentes esperan escuchar. Precisamente por eso lo quiero en mi programa. Tengo 2 millones de televidentes en Centroamérica y México. Si este sacerdote católico realmente tiene respuestas convincentes, mis hermanos merecen escucharlas. Esa tarde, Esteban voló a Ciudad de Guatemala para aparecer en el programa Enfoque Cristiano, el show religioso más visto de la región. Cuando llegó a los estudios de Canal 7, se encontró con una sorpresa. El pastor Ricardo había invitado también al pastor Dr. Samuel García, uno de los teólogos protestantes más respetados de México, específicamente para refutar los argumentos católicos que Esteban había encontrado convincentes. Pastor Esteban, dijo Ricardo durante el programa en vivo, cuéntele a nuestros televidentes qué ocurrió exactamente en Tegucigalpa. Durante la siguiente hora, Esteban relató con honestidad brutal cómo cada pregunta preparada había sido respondida de manera que ninguno de los pastores había anticipado. Pero, Pastor Esteban, interrumpió el doctor García, claramente usted y sus colegas no estaban adecuadamente preparados. Las objeciones católicas a nuestras doctrinas han sido refutadas cientos de veces por teólogos competentes. Doctor García, con todo respeto, ¿puede usted responder la pregunta que nos hizo sobre el canon bíblico? Por supuesto. El canon se estableció por el testimonio interno del Espíritu Santo, confirmando qué libros eran inspirados. ¿Y cómo sabemos cuándo el Espíritu Santo está dando ese testimonio y cuándo estamos siendo engañados por nuestros propios deseos? El doctor García titubeó. Bueno, el Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva a reconocer. Exacto, doctor. La iglesia. ¿Y cuál iglesia fue esa? ¿La bautista? ¿La pentecostal? ¿La presbiteriana? Todas esas denominaciones surgieron siglos después. La iglesia que estableció el canon fue la Iglesia Católica en los concilios de Hipona y Cartago. El doctor García se quedó callado por primera vez en su carrera televisiva. Doctor,
García, continuó Esteban, durante 20 años he usado los mismos argumentos que usted está usando, pero nunca me había preguntado seriamente, si la iglesia estaba tan corrupta como decimos, ¿cómo confiar en que acertó en algo tan fundamental como decidir qué libros son palabra de Dios? Pastor Ricardo interrumpió. Pero Pastor Esteban, ¿no cree que está siendo influenciado emocionalmente por las respuestas sofisticadas de este sacerdote? Pastor Ricardo no me convenció con emociones. Me convenció con la Biblia. Cada respuesta que me dio estaba respaldada por versículos que yo había leído cientos de veces, pero nunca había conectado de esa manera. De un ejemplo específico. Santiago 2:24. El hombre es justificado por obras y no solamente por fe. Durante años prediqué que Santiago contradecía a Pablo sobre la justificación por fe. Pero el padre Luis me mostró que Pablo habla del momento inicial cuando Abraham creyó en Génesis 15, mientras Santiago habla de cuando Abraham demostró esa fe ofreciendo a Isaac décadas después en Génesis 22. No se contradicen, se complementan. El doctor García se enderezó. Pero eso lleva a la salvación por obras, que es contraria al Evangelio. No, doctor. Lleva a entender que la fe auténtica siempre se manifiesta en obras. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. ¿Cómo hemos estado enseñando que las obras no tienen nada que ver con la salvación, cuando Santiago claramente dice que una fe sin obras está muerta? Por segunda vez en el programa, el doctor García no tuvo respuesta inmediata. Además, continuó Esteban, ¿por qué Pablo dice en Filipenses 2:12, trabajen en su salvación con temor y temblor, si la salvación fuera un evento de una vez para siempre sin posibilidad de pérdida? Pastor Ricardo se dio cuenta de que el programa no estaba saliendo. ¿Cómo había planeado? En lugar de refutar los argumentos católicos, estaba proporcionando una plataforma para que fueran presentados de manera convincente a 2 millones de televidentes protestantes. Pastor Esteban, ¿está usted sugiriendo que nuestras iglesias evangélicas han estado equivocadas durante 500 años? Pastor Ricardo, estoy sugiriendo que tal vez los reformadores, en su justificada reacción contra los abusos de su época, tiraron al bebé con el agua sucia. Rechazaron abusos reales, pero también rechazaron doctrinas auténticas que habían existido desde los primeros siglos del cristianismo. ¿Cómo cuáles? Como la intercesión de los santos. Durante años prediqué que era idolatría basándome en «hay un solo mediador de Timoteo». Pero nunca me pregunté, ¿mi esposa que ora por mí está usurpando el lugar de Cristo? Obviamente no. Su intercesión participa de la mediación de Cristo, no compite con ella. Los teléfonos del canal comenzaron a sonar. Los productores indicaron a Pastor Ricardo que tenían más de 200 llamadas de televidentes queriendo hacer preguntas. Tomemos algunas llamadas, decidió Ricardo. La primera llamada era de una mujer en El Salvador. Pastor Esteban, soy evangélica desde hace 15 años, pero mi esposo es católico. Siempre hemos tenido problemas por las diferencias religiosas. Todo lo que usted está diciendo suena muy diferente a lo que he escuchado sobre el catolicismo en mi iglesia. Hermana, respondió Esteban, yo también prediqué durante años contra el catolicismo. Pero nunca había estudiado seriamente qué enseña realmente la Iglesia Católica. La semana pasada descubrí que muchas de mis objeciones estaban basadas en malentendidos. La segunda llamada era de un pastor en Nicaragua. Esteban, hermano, ¿cómo puedes traicionar 500 años de reforma protestante? ¿Crees que Lutero, Calvino y Zwinglio estaban equivocados? Hermano, respondió Esteban calmadamente, no creo que estuvieran equivocados en todo. Lutero tenía razón sobre los abusos de indulgencias, sobre la corrupción clerical, sobre la necesidad de reforma, pero creo que reaccionó tan fuertemente que terminó rechazando doctrinas verdaderas junto con los abusos. ¿Y qué hay de la sola Escritura? Hermano, esa misma doctrina crea un problema. ¿Dónde dice la Biblia que solo la Biblia es autoridad? Ese principio no aparece en ningún versículo. Además, fue la tradición apostólica oral la que preservó las enseñanzas de Jesús antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. La tercera llamada fue la más impactante. Era del pastor Miguel Hernández, uno de los 12 pastores que había estado en Tegucigalpa. Pastor Ricardo, habla Miguel Hernández desde Honduras. Estuve en el encuentro con el padre Luis y quiero confirmar todo lo que está diciendo Esteban. Yo hice una pregunta sobre la autoridad papal que consideraba irrefutable. El padre Luis me respondió con tal profundidad bíblica que por primera vez en 20 años de ministerio me quedé sin argumentos. Pastor Miguel, ¿qué va tú a hacer con esa experiencia? Estoy estudiando, Pastor Ricardo. Estoy leyendo los padres de la iglesia, la historia de los primeros concilios, documentos católicos originales, y descubriendo que muchas cosas que atacamos como invenciones católicas medievales ya existían en el siglo II. ¿Cómo qué? Como la autoridad episcopal.
San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Juan, ya escribía sobre la importancia de obedecer al obispo en el año 100 después de Cristo. Eso no es una invención medieval, es doctrina apostólica. Cuando el programa terminó, Pastor Ricardo se veía visiblemente shakeado. El doctor García se había quedado en silencio durante los últimos 15 minutos, claramente fuera de su zona de comodidad. Pastor Esteban, dijo Ricardo cuando las cámaras se apagaron, este no fue el programa que planeé. Pastor Ricardo, ¿qué había planeado? Había planeado que usted contara su experiencia y que el doctor García demostrara dónde había fallado el razonamiento. Pero las preguntas que se hicieron esta noche son preguntas que yo mismo he tenido pero nunca me he atrevido a hacer. El doctor García se acercó. Pastor Esteban, debo admitir que algunas de las cuestiones que planteó esta noche me han hecho reflexionar, especialmente la del canon bíblico. Siempre he dado por sentado que el Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva. Pero nunca me había preguntado, ¿cuál iglesia exactamente? Doctor García, esa es precisamente la pregunta que me hizo el Padre Luis y que cambió mi perspectiva. Esa noche, mientras Esteban volaba de regreso a Tegucigalpa, recibió un mensaje que lo dejó atónito. Era del mismísimo Pastor Ricardo Mendoza. Esteban, después del programa de esta noche no puedo dormir. Las preguntas que planteaste siguen resonando en mi mente. ¿Sería posible que organizáramos un encuentro con el Padre Luis aquí en Guatemala? Tengo pastores que necesitan escuchar estas respuestas. Al día siguiente, Esteban recibió llamadas similares de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. La semilla plantada en Honduras estaba germinando por toda Centroamérica. Pero no todas las reacciones fueron positivas. La Alianza Evangélica Mundial emitió un comunicado condenando lo que llamó la infiltración católica en el liderazgo protestante y pidiendo la destitución inmediata de cualquier pastor que promoviera doctrinas católicas falsas. Esteban perdió su posición como presidente de la Alianza Evangélica de Honduras, pero ganó algo mucho más valioso. Pastores de toda la región que querían dialogar honestamente sobre las diferencias doctrinales entre católicos y protestantes. 2 semanas después del programa de televisión, se organizó el primer Diálogo Interconfesional de Centroamérica en San José, Costa Rica. 15 pastores protestantes de 6 países se reunieron con el Padre Luis Toro para 3 días de conversaciones francas sobre los temas que habían dividido a los cristianos durante 500 años. Pastor Germán Villalobos, el mismo que había colgado el teléfono a Esteban, fue uno de los participantes. Padre Luis, dijo Germán en la primera sesión, vengo aquí no como enemigo, sino como alguien que ha sido profundamente impactado por las preguntas que surgieron en Honduras. Necesito respuestas honestas. Pastor Germán, es un honor tenerlo aquí. ¿Cuál es su pregunta principal? Padre, durante 30 años he predicado que la Iglesia Católica añadió libros apócrifos a la Biblia en el Concilio de Trento para justificar doctrinas como el purgatorio. ¿Es esto cierto? El Padre Luis sonrió pacientemente. Pastor Germán, esa es una malinterpretación histórica muy común. El Concilio de Trento no añadió libros a la Biblia. Confirmó el canon que ya había sido establecido por la Iglesia desde el siglo IV. Los libros deuterocanónicos estaban en la Septuaginta griega que usaban los apóstoles y fueron citados por los padres de la Iglesia desde el siglo II. Pero fueron rechazados por los judíos. Hermano, los judíos también rechazaron el Nuevo Testamento completo. ¿Vamos a seguir su criterio para eso también? Además, el canon judío de Jamnia se fijó en el año 90 después de Cristo, precisamente como reacción contra el cristianismo. Pastor Villalobos tomaba notas frenéticamente. ¿Y qué hay del purgatorio? ¿No es una invención para justificar las indulgencias? Pastor, el purgatorio no fue inventado para justificar indulgencias. La doctrina existe desde los primeros siglos, basada en pasajes como 1 Corintios 3, versículos 12 al 15, donde Pablo habla de ser salvos como por fuego. Los abusos de indulgencias en el siglo XVI fueron corregidos, pero la doctrina del purgatorio permanece porque tiene fundamento bíblico y patrístico. Durante 3 días, cada pregunta que los pastores habían llevado fue respondida con la misma profundidad bíblica y histórica que había caracterizado los encuentros anteriores. Pastor Carlos Elizondo de El Salvador preguntó sobre la infalibilidad papal. ¿Cómo puede un hombre ser infalible? Pastor Carlos, la infalibilidad papal no significa que el Papa sea perfecto o que no pueda pecar. Significa que cuando habla ex cátedra sobre fe y moral para toda la Iglesia, el Espíritu Santo lo preserva del error. Es similar a cuando ustedes dicen que la Biblia es inerrable, no porque los escritores humanos fueran perfectos, sino porque Dios los preservó del error al escribir. Pastor Ana Rodríguez de Nicaragua tenía dudas sobre María.
¿Por qué los católicos dan tanta importancia a María? ¿No minimiza eso el papel de Cristo? Pastora Ana. María es importante precisamente porque señala hacia Cristo. En las bodas de Caná, sus últimas palabras registradas en el Evangelio son: hagan lo que Él les diga. Esa es toda la devoción mariana, que nos lleve a hacer lo que Jesús dice. Al final de los 3 días, algo extraordinario había ocurrido. Los 15 pastores que habían llegado con objeciones específicas contra el catolicismo, se fueron con una comprensión completamente nueva de lo que realmente enseña la Iglesia Católica. Pastor Germán Villalobos resumió el sentimiento general. Padre Luis, durante 3 décadas prediqué contra doctrinas católicas que ahora descubro que no entendía correctamente. No estoy listo para convertirme al catolicismo, pero sí estoy listo para dejar de atacar algo que no comprendo. Pastor Ricardo Mendoza fue más directo. Padre, voy a ser honesto. Estas 3 días han sacudido los cimientos de todo lo que he creído. Necesito tiempo para procesar, pero no puedo negar que las respuestas que he escuchado son más sólidas bíblicamente que muchas de las doctrinas que he predicado. Cuando los pastores regresaron a sus países, llevaron consigo no solo nuevas perspectivas sobre el catolicismo, sino preguntas profundas sobre sus propias denominaciones. En los siguientes 6 meses, 4 de los 15 pastores que participaron en el diálogo de Costa Rica iniciaron procesos de conversión al catolicismo. Otros 6 implementaron cambios significativos en sus iglesias, adoptando prácticas más tradicionales y dejando de atacar al catolicismo desde sus púlpitos. Pero quizás el impacto más significativo fue en las congregaciones. Miles de protestantes centroamericanos, al escuchar a sus pastores hablar de manera respetuosa sobre el catolicismo por primera vez en sus vidas, comenzaron a investigar por sí mismos las afirmaciones católicas. El resultado fue una ola de conversiones que las diócesis católicas de la región no habían visto en décadas. Y todo había comenzado con 12 pastores hondureños, que creyeron que podían tender una trampa perfecta a un sacerdote católico, solo para descubrir que la verdad tenía trampas mucho más poderosas que cualquier estrategia humana. El padre Luis Toro regresó a Venezuela sabiendo que había plantado semillas que continuarían germinando durante años. Había demostrado una vez más que cuando la verdad católica es presentada con humildad, paciencia y profundidad bíblica, incluso sus enemigos más preparados pueden convertirse en sus defensores más convincentes. La revolución silenciosa había comenzado en Honduras, pero ahora se extendía por toda Centroamérica, transformando el panorama religioso de una región que había sido ferozmente protestante durante generaciones. Y en el centro de todo estaba la simple pero poderosa realidad, que el padre Luis había demostrado una y otra vez. La verdad católica no necesita ser defendida con argumentos sofisticados o manipulación emocional. Se defiende a sí misma cuando es presentada con fidelidad y amor. La noticia se extendió como fuego por toda Centroamérica. El video del encuentro en Tegucigalpa había sido visto por más de 2 millones de personas en YouTube. Los comentarios se dividían entre católicos celebrando y protestantes furiosos, pero había algo más. Cientos de pastores evangélicos de toda la región pidiendo información para organizar encuentros similares en sus países. Pastor Esteban Martínez despertó convertido en el hombre más controversial del protestantismo hondureño. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de pastores, periodistas y líderes denominacionales de toda América Latina. La primera llamada que decidió responder fue del pastor Germán Villalobos, presidente de la Confederación Evangélica de Costa Rica. Esteban, hermano, ¿qué pasó realmente allá? Los videos que circulan muestran a pastores respetados siendo completamente derrotados por un sacerdote católico. Germán, no fuimos derrotados, fuimos educados. Hay una diferencia importante. ¿Educados? Esteban, ¿estás escuchándote? Suenas como si estuvieras defendiendo al catolicismo. Germán, te hago una pregunta simple. ¿Puedes tú responder las preguntas que nos hizo el padre Luis? ¿Puedes explicar cómo sabemos qué libros forman la Biblia sin recurrir a la autoridad de la Iglesia que estableció el canon? Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Esteban, esas son preguntas capciosas diseñadas para confundir. ¿Capciosas? Germán, son preguntas legítimas que cualquier teólogo serio debería poder responder. Si nuestras doctrinas son verdaderas, deberían resistir cualquier escrutinio. Germán colgó abruptamente. Pero Esteban sabía que había plantado una semilla de duda que crecería. La segunda llamada fue más inesperada. Era del pastor Ricardo Mendoza de Guatemala, uno de los predicadores más famosos de la televisión evangélica centroamericana. Pastor Esteban, he visto los videos de su encuentro con el padre Luis Toro. Quiero invitarlo a mi programa de televisión para que explique qué pasó realmente. Pastor Ricardo, ¿está seguro? Mi testimonio podría no ser lo que sus televidentes esperan escuchar. Precisamente por eso lo quiero en mi programa.
Tengo 2 millones de televidentes en Centroamérica y México. Si este sacerdote católico realmente tiene respuestas convincentes, mis hermanos merecen escucharlas. Esteban voló a Ciudad de Guatemala para aparecer en el programa Enfoque Cristiano, el show religioso más visto de la región. Cuando llegó a los estudios de Canal 7, se encontró con una sorpresa. El pastor Ricardo había invitado también al pastor Dr. Samuel García, uno de los teólogos protestantes más respetados de México, específicamente para refutar los argumentos católicos que Esteban había encontrado convincentes. Pastor Esteban, dijo Ricardo durante el programa en vivo, cuéntele a nuestros televidentes qué ocurrió exactamente en Tegucigalpa. Durante la siguiente hora, Esteban relató con honestidad brutal cómo cada pregunta preparada había sido respondida de manera que ninguno de los pastores había anticipado. Pero, Pastor Esteban, interrumpió el doctor García, claramente usted y sus colegas no estaban adecuadamente preparados. Las objeciones católicas a nuestras doctrinas han sido refutadas cientos de veces por teólogos competentes. Doctor García, con todo respeto, ¿puede usted responder la pregunta que nos hizo sobre el canon bíblico? Por supuesto. El canon se estableció por el testimonio interno del Espíritu Santo, confirmando qué libros eran inspirados. ¿Y cómo sabemos cuándo el Espíritu Santo está dando ese testimonio y cuándo estamos siendo engañados por nuestros propios deseos? El doctor García titubeó. Bueno, el Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva a reconocer. Exacto, doctor. La iglesia. ¿Y cuál iglesia fue esa? ¿La bautista? ¿La pentecostal? ¿La presbiteriana? Todas esas denominaciones surgieron siglos después. La iglesia que estableció el canon fue la Iglesia Católica en los concilios de Hipona y Cartago. El doctor García se quedó callado por primera vez en su carrera televisiva. Doctor García, continuó Esteban, durante 20 años he usado los mismos argumentos que usted está usando, pero nunca me había preguntado seriamente, si la iglesia estaba tan corrupta como decimos, ¿cómo confiar en que acertó en algo tan fundamental como decidir qué libros son palabra de Dios? Pastor Ricardo interrumpió. Pero Pastor Esteban, ¿no cree que está siendo influenciado emocionalmente por las respuestas sofisticadas de este sacerdote? Pastor Ricardo no me convenció con emociones. Me convenció con la Biblia. Cada respuesta que me dio estaba respaldada por versículos que yo había leído cientos de veces, pero nunca había conectado de esa manera. De un ejemplo específico. Santiago 2:24. El hombre es justificado por obras y no solamente por fe. Durante años prediqué que Santiago contradecía a Pablo sobre la justificación por fe. Pero el padre Luis me mostró que Pablo habla del momento inicial cuando Abraham creyó en Génesis 15, mientras Santiago habla de cuando Abraham demostró esa fe ofreciendo a Isaac décadas después en Génesis 22. No se contradicen, se complementan. El doctor García se enderezó. Pero eso lleva a la salvación por obras, que es contraria al Evangelio. No, doctor. Lleva a entender que la fe auténtica siempre se manifiesta en obras. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. ¿Cómo hemos estado enseñando que las obras no tienen nada que ver con la salvación, cuando Santiago claramente dice que una fe sin obras está muerta? Por segunda vez en el programa, el doctor García no tuvo respuesta inmediata. Además, continuó Esteban, ¿por qué Pablo dice en Filipenses 2:12, trabajen en su salvación con temor y temblor, si la salvación fuera un evento de una vez para siempre sin posibilidad de pérdida? Pastor Ricardo se dio cuenta de que el programa no estaba saliendo. ¿Cómo había planeado? En lugar de refutar los argumentos católicos, estaba proporcionando una plataforma para que fueran presentados de manera convincente a 2 millones de televidentes protestantes. Pastor Esteban, ¿está usted sugiriendo que nuestras iglesias evangélicas han estado equivocadas durante 500 años? Pastor Ricardo, estoy sugiriendo que tal vez los reformadores, en su justificada reacción contra los abusos de su época, tiraron al bebé con el agua sucia. Rechazaron abusos reales, pero también rechazaron doctrinas auténticas que habían existido desde los primeros siglos del cristianismo. ¿Cómo cuáles? Como la intercesión de los santos. Durante años prediqué que era idolatría basándome en «hay un solo mediador de Timoteo». Pero nunca me pregunté, ¿mi esposa que ora por mí está usurpando el lugar de Cristo? Obviamente no. Su intercesión participa de la mediación de Cristo, no compite con ella. Los teléfonos del canal comenzaron a sonar. Los productores indicaron a Pastor Ricardo que tenían más de 200 llamadas de televidentes queriendo hacer preguntas. Tomemos algunas llamadas, decidió Ricardo. La primera llamada era de una mujer en El Salvador. Pastor Esteban, soy evangélica hace 15 años, pero mi esposo es católico. Siempre hemos tenido problemas por las diferencias religiosas.
Todo lo que usted está diciendo suena muy diferente a lo que he escuchado sobre el catolicismo en mi iglesia. Hermana, respondió Esteban, yo también prediqué durante años contra el catolicismo, pero nunca había estudiado seriamente qué enseña realmente la Iglesia Católica. Descubrí que muchas de mis objeciones estaban basadas en malentendidos. La segunda llamada era de un pastor en Nicaragua. Esteban, hermano, ¿cómo puedes traicionar 500 años de reforma protestante? ¿Crees que Lutero, Calvino y Zwinglio estaban equivocados? Hermano, respondió Esteban calmadamente, no creo que estuvieran equivocados en todo. Lutero tenía razón sobre los abusos de indulgencias, sobre la corrupción clerical, sobre la necesidad de reforma, pero creo que reaccionó tan fuertemente que terminó rechazando doctrinas verdaderas junto con los abusos. ¿Y qué hay de la sola Escritura? Hermano, esa misma doctrina crea un problema. ¿Dónde dice la Biblia que solo la Biblia es autoridad? Ese principio no aparece en ningún versículo. Además, fue la tradición apostólica oral la que preservó las enseñanzas de Jesús antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. La tercera llamada fue la más impactante. Era del pastor Miguel Hernández, uno de los 12 pastores que había estado en Tegucigalpa. Pastor Ricardo, habla Miguel Hernández desde Honduras. Estuve en el encuentro con el padre Luis y quiero confirmar todo lo que está diciendo Esteban. Yo hice una pregunta sobre la autoridad papal que consideraba irrefutable. El padre Luis me respondió con tal profundidad bíblica que por primera vez en 20 años de ministerio me quedé sin argumentos. Pastor Miguel, ¿qué va a hacer con esa experiencia? Estoy estudiando, Pastor Ricardo. Estoy leyendo los padres de la Iglesia, la historia de los primeros concilios, documentos católicos originales, y descubriendo que muchas cosas que atacamos como invenciones católicas medievales ya existían en el siglo II. ¿Cómo qué? Como la autoridad episcopal. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Juan, ya escribía sobre la importancia de obedecer al obispo en el año 100 después de Cristo. Eso no es una invención medieval, es doctrina apostólica. Cuando el programa terminó, Pastor Ricardo se veía visiblemente shakeado. El doctor García se había quedado en silencio durante los últimos 15 minutos, claramente fuera de su zona de comodidad. Pastor Esteban, dijo Ricardo cuando las cámaras se apagaron, este no fue el programa que planeé. Pastor Ricardo, ¿qué había planeado? Había planeado que usted contara su experiencia y que el doctor García demostrara dónde había fallado el razonamiento. Pero las preguntas que se hicieron esta noche son preguntas que yo mismo he tenido pero nunca me he atrevido a hacer. El doctor García se acercó. Pastor Esteban, debo admitir que algunas de las cuestiones que planteó esta noche me han hecho reflexionar. Especialmente la del canon bíblico. Siempre he dado por sentado que el Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva, pero nunca me había preguntado, ¿cuál iglesia exactamente? Doctor García, esa es precisamente la pregunta que me hizo el padre Luis y que cambió mi perspectiva. Mientras Esteban volaba de regreso a Tegucigalpa, recibió un mensaje que lo dejó atónito. Era del mismísimo pastor Ricardo Mendoza. Esteban, después del programa de esta noche no puedo dormir. Las preguntas que planteaste siguen resonando en mi mente. ¿Sería posible que organizáramos un encuentro con el padre Luis aquí en Guatemala? Tengo pastores que necesitan escuchar estas respuestas. Esteban recibió llamadas similares de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. La semilla plantada en Honduras estaba germinando por toda Centroamérica. Pero no todas las reacciones fueron positivas. La Alianza Evangélica Mundial emitió un comunicado condenando lo que llamó la infiltración católica en el liderazgo protestante y pidiendo la destitución inmediata de cualquier pastor que promoviera doctrinas católicas falsas. Esteban perdió su posición como presidente de la Alianza Evangélica de Honduras, pero ganó algo mucho más valioso. Pastores de toda la región que querían dialogar honestamente sobre las diferencias doctrinales entre católicos y protestantes. Se organizó el primer diálogo interconfesional de Centroamérica en San José, Costa Rica. 15 pastores protestantes de 6 países se reunieron con el padre Luis Toro para 3 días de conversaciones francas sobre los temas que habían dividido a los cristianos durante 500 años. Pastor Germán Villalobos, el mismo que había colgado el teléfono a Esteban, fue uno de los participantes. Padre Luis, dijo Germán en la primera sesión, vengo aquí no como enemigo, sino como alguien que ha sido profundamente impactado por las preguntas que surgieron en Honduras. Necesito respuestas honestas. Pastor Germán, es un honor tenerlo aquí. ¿Cuál es su pregunta principal? Padre, durante 30 años he predicado que la Iglesia Católica añadió libros apócrifos a la Biblia en el Concilio de Trento para justificar doctrinas como el purgatorio. ¿Es esto cierto? El padre Luis sonrió pacientemente.
Pastor Germán, esa es una malinterpretación histórica muy común. El Concilio de Trento no añadió libros a la Biblia. Confirmó el canon que ya había sido establecido por la Iglesia desde el siglo IV. Los libros deuterocanónicos estaban en la Septuaginta griega que usaban los apóstoles y fueron citados por los padres de la Iglesia desde el siglo II. Pero fueron rechazados por los judíos. Hermano, los judíos también rechazaron el Nuevo Testamento completo. ¿Vamos a seguir su criterio para eso también? Además, el canon judío de Jamnia se fijó en el año 90 después de Cristo, precisamente como reacción contra el cristianismo. Pastor Villalobos tomaba notas frenéticamente. ¿Y qué hay del purgatorio? ¿No es una invención para justificar las indulgencias? Pastor, el purgatorio no fue inventado para justificar indulgencias. La doctrina existe desde los primeros siglos, basada en pasajes como 1 de Corintios 3, versículos 12 al 15, donde Pablo habla de ser salvos como por fuego. Los abusos de indulgencias fueron corregidos, pero la doctrina del purgatorio permanece porque tiene fundamento bíblico y patrístico. Durante 3 días, cada pregunta que los pastores habían llevado fue respondida con la misma profundidad bíblica e histórica que había caracterizado los encuentros anteriores. Pastor Carlos Elizondo de El Salvador preguntó sobre la infalibilidad papal. ¿Cómo puede un hombre ser infalible? Pastor Carlos, la infalibilidad papal no significa que el Papa sea perfecto o que no pueda pecar. Significa que cuando habla ex cátedra sobre fe y moral para toda la Iglesia, el Espíritu Santo lo preserva del error. Es similar a cuando ustedes dicen que la Biblia es inerrable, no porque los escritores humanos fueran perfectos, sino porque Dios los preservó del error al escribir. Pastor Ana Rodríguez de Nicaragua tenía dudas sobre María. ¿Por qué los católicos dan tanta importancia a María? ¿No minimiza eso el papel de Cristo? Pastora Ana, María es importante precisamente porque señala hacia Cristo. En las bodas de Caná, sus últimas palabras registradas en el Evangelio son: hagan lo que Él les diga. Esa es toda la devoción mariana, que nos lleve a hacer lo que Jesús dice. Al final de los 3 días, algo extraordinario había ocurrido. Los 15 pastores que habían llegado con objeciones específicas contra el catolicismo, se fueron con una comprensión completamente nueva de lo que realmente enseña la Iglesia Católica. Pastor Germán Villalobos resumió el sentimiento general. Padre Luis, durante 3 décadas prediqué contra doctrinas católicas que ahora descubro que no entendía correctamente. No estoy listo para convertirme al catolicismo, pero sí estoy listo para dejar de atacar algo que no comprendo. Pastor Ricardo Mendoza fue más directo. Padre, voy a ser honesto. Estos 3 días han sacudido los cimientos de todo lo que he creído. Necesito tiempo para procesar, pero no puedo negar que las respuestas que he escuchado son más sólidas bíblicamente que muchas de las doctrinas que he predicado. Cuando los pastores regresaron a sus países, llevaron consigo no solo nuevas perspectivas sobre el catolicismo, sino preguntas profundas sobre sus propias denominaciones. Pastor Ricardo Mendoza regresó a Guatemala y anunció a su congregación de 5,000 miembros que tomaría un tiempo sabático para estudiar la historia del cristianismo primitivo. Hermanos, dijo desde su púlpito, durante 15 años les he predicado contra la Iglesia Católica basándome en lo que otros me dijeron que enseñaba. He descubierto que nunca estudié seriamente lo que realmente enseña. Como pastor responsable, necesito investigar antes de seguir atacando algo que tal vez no comprendo. La reacción de su congregación fue explosiva. La mitad se sintió traicionada y abandonó la iglesia inmediatamente, pero la otra mitad, liderada por varios diáconos y maestros de escuela dominical, decidió acompañarlo en el proceso de investigación. Pastor Germán Villalobos, en Costa Rica, tomó una decisión aún más radical. Convocó a una reunión especial de todos los pastores de su denominación y reprodujo la grabación completa de sus 3 días de diálogo con el Padre Luis. Hermanos, dijo a los 50 pastores presentes, durante 30 años hemos atacado doctrinas católicas que, según he descubierto, tienen fundamento bíblico sólido. Propongo que como denominación dejemos de hacer apologética anticatólica hasta que estudiemos seriamente qué enseña realmente la Iglesia Católica. La propuesta causó una división inmediata en la denominación. 25 pastores apoyaron la moción, 25 la rechazaron. El resultado fue un cisma que dividió la denominación por la mitad. Pero los pastores que apoyaron el estudio serio del catolicismo comenzaron a implementar cambios en sus iglesias, dejaron de atacar la intercesión de los santos, comenzaron a enseñar sobre la importancia de las obras en la salvación y adoptaron prácticas litúrgicas más tradicionales. Pastor Carlos Elizondo en El Salvador fue aún más lejos. Después de 6 intensos de estudio, anunció públicamente su decisión de convertirse al catolicismo. Hermanos, dijo en su último sermón como pastor protestante,
Durante 20 años les he predicado que la Iglesia Católica había corrompido el cristianismo primitivo. Ahora he descubierto que es exactamente lo contrario. Nosotros nos hemos alejado del cristianismo primitivo y la Iglesia Católica ha preservado la fe original. Su conversión causó una conmoción en toda Centroamérica, pero también inspiró a otros pastores que habían estado luchando con las mismas dudas. Pastor Ana Rodríguez en Nicaragua comenzó a implementar en su iglesia pentecostal prácticas que había aprendido sobre la liturgia católica, oraciones litúrgicas, lecturas sistemáticas de la Escritura y mayor reverencia en el culto. Hermanos, explicó a su congregación, he descubierto que muchas de nuestras prácticas espontáneas son en realidad innovaciones recientes. Las iglesias primitivas tenían liturgias estructuradas, oraciones formales y tradiciones que se remontaban a los apóstoles. En Guatemala, la iglesia de Pastor Ricardo se dividió cuando él anunció que había comenzado clases de preparación para el catolicismo. Pero sorprendentemente, 1,200 de sus 5,000 miembros decidieron acompañarlo en el proceso. Pastor, le dijo su esposa, durante 15 años me has enseñado a seguir la verdad sin importar las consecuencias. Si realmente crees que has encontrado la verdad en la Iglesia Católica, yo te apoyo completamente. El movimiento se extendió más allá de los pastores. Congregaciones enteras comenzaron a cuestionar doctrinas que habían dado por sentadas durante generaciones. En Honduras, la iglesia de Pastor Esteban experimentó la transformación más dramática. De sus 800 personas originales, 300 se fueron inmediatamente cuando él anunció sus nuevas convicciones, pero 500 decidieron permanecer y estudiar junto con él. Hermanos, dijo Esteban en una reunión especial, vamos a estudiar juntos, como familia, la historia del cristianismo. Vamos a leer a los padres de la iglesia, las actas de los concilios primitivos y documentos católicos originales. Después de un año de estudio, cada familia decidirá qué camino seguir. El proceso de estudio comunitario duró exactamente un año. Al final, 400 de las 500 familias que habían permanecido solicitaron ser recibidas en la Iglesia Católica. La ceremonia de recepción fue presidida por el mismísimo Padre Luis Toro, quien regresó a Honduras para este evento histórico. Hermanos, dijo el Padre Luis en la homilía, ustedes han demostrado que la verdad siempre triunfa cuando es buscada con sinceridad. Han tenido el valor de cuestionar tradiciones humanas para abrazar la tradición apostólica. Pastor Esteban, ahora en proceso de formación para el diaconado permanente, dio el testimonio final. Hermanos, hace 2 años organicé una emboscada contra el Padre Luis, creyendo que destruiríamos su credibilidad. En cambio, él destruyó nuestros prejuicios y nos llevó a casa. Hoy entiendo que no fuimos nosotros quienes tendimos una trampa al Padre Luis. Fue la verdad la que nos tendió una trampa a nosotros. El impacto de lo que se conoció como el Movimiento de Honduras se extendió por toda América Latina. En los siguientes años, cientos de pastores protestantes de toda la región solicitaron diálogos similares con apologistas católicos. Seminarios protestantes comenzaron a enseñar cursos obligatorios sobre doctrina católica auténtica para que sus estudiantes conocieran realmente lo que iban a criticar. Denominaciones enteras modificaron sus declaraciones de fe para eliminar ataques específicos contra el catolicismo que se habían demostrado infundados, y miles de protestantes, inspirados por el testimonio de pastores que habían tenido el valor de buscar la verdad sin importar las consecuencias, comenzaron sus propios procesos de investigación sobre las afirmaciones católicas. El Padre Luis Toro se convirtió en el apologista católico más respetado de América Latina. No por haber derrotado a enemigos, sino por haber convertido enemigos en hermanos a través del poder irresistible de la verdad, presentada con humildad y amor. Y todo había comenzado con 12 pastores hondureños que creyeron que podían tender la trampa perfecta, solo para descubrir que la verdad católica tenía trampas mucho más poderosas, las trampas del amor, la lógica bíblica y la fidelidad histórica que ninguna estrategia humana puede resistir cuando son presentadas con autenticidad. La revolución silenciosa había transformado el cristianismo centroamericano para siempre, demostrando una vez más que la verdad, cuando es buscada honestamente, siempre encuentra una manera de triunfar.